Presentamos Anímate. Tú decides. Con el animador de vida, licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, estamos llegando a este miércoles. Muy bienvenidos sean a esta su casa, Expert TV, canal 8 de Cabletica. Hoy a las 7:30. Y pueden repetir el programa el viernes a las 3 de la tarde para que le diga a otras personas. Hoy el tema es muy interesante. Una persona fallecida puede manifestarse. ¿Ah? Son temas que casi no hablamos, ¿verdad? No se tocan, pero hay que hablarlos. Así es que vámonos con las informaciones que tenemos para ustedes. Pónganle mucha atención y ya regreso. Le estamos invitando para el encuentro de vida y paz este domingo 1 de mayo de 8 de la mañana a 12 mediodía. 4 horas de bendición, de formación y animación con el licenciado y animador de vida Juan José Vargas Fallas. Le esperamos en el auditorio de la Conferencia Episcopal, domingo 1 de mayo. Reserve su lugar solamente para 125 personas. Cuota de ingreso 5,000 colones. No falte. Ahí está el número para que reserve su lugar. Acompáñenos a México en mayo. El Club de Paz recibirá el premio Prensa América Rescate Humanitario. Le invito para que forme usted parte del grupo del Club de Paz y esté allá en el Teatro Colima, en México, Guadalajara. Le invitamos para que sea uno más y esté con nosotros en ese momento. México, Colima, Guadalajara, en el mes de mayo, recibiendo el premio Rescate Humanitario. Aproveche esta oportunidad. 8383-9393. Queridos amigos y queridas amigas, hace unos días viví un combo emocional. Sí, un combo emocional. Se me juntó la muerte de un querido hermano y amigo sacerdote, el padre Hugo Bonilla, en paz descanse. Se me juntó el Día de la Madre, que mi madre ya tiene 11 años de fallecida, y se me juntó la fiesta de la Asunción de María, que nos habla de que María subió en cuerpo y alma a los cielos. Entonces se me hizo un combo ahí en la cabeza emocional y espiritual. Y vean qué cosa más interesante. Estaba yo orando y entonces de un pronto a otro me quedé como dormido y me sucedió algo muy bonito. Me sucedió que vi a mi mamá en la puerta de una casa, muy tranquila la vi a ella. Entonces yo me alegré mucho donde vi a mi mamá. Interesante es que yo en el sueño sabía que era un sueño. Y interesante que sabía que mi mamá estaba fallecida. Entonces me alegré mucho en el sueño al ver a mi mamá y me acerqué donde ella y le extendí la mano. Y ella me dijo, ya vengo, voy a ponerme una sueta. Entonces salió ya ella con sueta y entonces yo le extendí la mano y le dije, mami, salgamos, acompáñeme. Pero ella se quedó viéndome y me dijo,
ay Juancito, yo no quiero salir de verdad, yo quiero quedarme aquí. Y amigos y amigas, entonces me acerqué en el sueño y con mis dos manos toqué el rostro de mi madre y le di un beso. Y en eso me desperté. En eso me desperté y me sentí muy en paz, muy tranquilo, muy feliz. Se da también la muerte de nuestro querido hermano, el padre Hugo Bonilla, y él muy consciente de su enfermedad, ¿verdad? Muy consciente de su enfermedad. Habla él y dice que él tiene una enfermedad mortal y que está pronto para salir de este mundo y efectivamente muere el padre Hugo, ¿verdad? Entonces, en eso, por cosas de la vida, una buena amiga me dice, Juan José, hay un artículo muy interesante, léelo a ver qué pensás. Entonces llego yo y veo el artículo que me manda ella. Es un artículo de Fernando Leal. Fernando Leal es, voy a ver si es Fernando Leal. Sí, no, Fernando Cárdenas, un artículo de Fernando Cárdenas. Y entonces habla él si un alma fallecida puede manifestarse. Bueno, pues figúrense ustedes que comienza ese artículo con un acontecimiento que sucedió en Colombia. Una población colombiana ubicada a 270 kilómetros de Bogotá. Un guarda nocturno está haciendo su vigilancia y de un pronto a otro alguien lo ataca y lo golpea sin verse nada. Pero la situación es que queda aquello grabado en una cámara, queda grabado, ¿verdad? Y entonces llaman a las personas, llaman a personas que estudian lo paranormal, fenómenos paranormales y todo. Bueno, y se dice que había un fantasma ahí entonces, que fue el que golpeó a este guarda y lo atacó. Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad?, en ese sueño que yo tuve y también comencé a leer el artículo y el catecismo de la Iglesia Católica para estar uno seguro, ¿verdad?, de que lo que está hablando no va a producir un problema, ni va a decir uno algo que no sea de acuerdo a la doctrina. En el catecismo, en el 1021, dice esto: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Segunda de Timoteo 1, 9, 10. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras de fe. Catecismo de la Iglesia Católica 1021. Entonces, tenemos que tener claro, la Iglesia enseña que no solamente está el juicio final, sino que hay una retribución apenas uno se muera. Es el juicio particular para cada alma. Y entonces, para nosotros que creemos en la Iglesia Católica y que somos católicos, nosotros entonces hablamos de 3 estados: el cielo, el purgatorio y el infierno.
Así, ¿verdad? Pero entonces, de acuerdo a las obras nuestras y de acuerdo a la fe nuestra, así va a ser la retribución que vamos a tener. Cielo, purgatorio o el infierno. Pero entonces surge la pregunta, ¿pueden manifestarse las almas a través de un sueño o a través de una vivencia? Entonces dice este artículo que de acuerdo a la manera como se manifiestan, depende del estado en que se encuentre el alma. Entonces, por ejemplo, las almas que gozan de la presencia de Dios, las almas que están en el cielo, se manifiestan a través de cosas bonitas, a través de bendiciones, a través de sueños hermosos. Y las almas que están en el cielo siempre se van a manifestar para darnos paz, para darnos tranquilidad, para ayudarnos, para orientarnos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos por eso la comunión de los santos también. Y tenemos un día donde conmemoramos el Día de los Difuntos también. Entonces hay una relación, ¿verdad?, en esas dimensiones. Y por eso la gente tiene mucha fe a los santos y le pide al Padre Pío, le pide a la Virgen, le pide a San Martín de Porres, le pide a San Judas Tadeo, a María Auxiliadora, a San Juan Bosco y todo ese montón de santos, San Francisco. Vean qué interesante esto que está en este artículo. Hay algunas manifestaciones de almas santas y él pone como ejemplo, Fernando pone como ejemplo al arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel, ¿verdad?, de acuerdo a la Iglesia Católica, se ha manifestado en algunos lugares oficialmente, por ejemplo en Tlaxcala, en México, y en el monte Gárgano, en Italia, en el monte San Angelo. Cuando yo he estado allá en el monte San Angelo, en Italia, realmente es impresionante, porque está la basílica consagrada por el propio arcángel San Miguel. Pero para llegar donde estaba la gruta, donde se apareció San Miguel Arcángel, donde puso su pie y su espada, hay que bajar unas gradas. Ahí baja uno grada, va hasta el fondo, hasta que llega usted a ese lugar y es un lugar con una energía muy poderosa, ¿verdad? Ahí en el monte Gárgano se dio que San Miguel Arcángel le dijo a la gente que cogiera unas piedritas que habían ahí, las piedritas del monte. Y esas piedritas ayudaron a liberar la plaga que había en ese momento contra la gente. En Tlaxcala es el agua, ¿verdad? Hay otro santo que según la iglesia se ha manifestado mucho y es San José, quien apareció, San José, en la última manifestación de Nuestra Señora de Fátima. Apareció con el niño Jesús en sus brazos, bendiciendo al mundo. Pero también tenemos en historia, por ejemplo, a Santa Catalina y a Santa Margarita, que se les presenta, se le aparecen Santa Juana de Arco y le ayudan a Santa Margarita y a Santa Catalina, Santa Juana de Arco, y les ayuda a dirigirse para que hablen con Delfín Carlos VII, quien se hallaba escondido. Otra es Santa Teresita del Niño Jesús, que es una devoción muy popular. El creer que cuando se le reza a Santa Teresita, también se manifiesta a través de una rosa blanca o un aroma también bonito cuando hay manifestaciones de almas que están en el cielo. Pero también se nos habla del purgatorio. Hay almas que están en el purgatorio. Y las almas del purgatorio se manifiestan de diferente manera. Por ejemplo, las almas del purgatorio piden oraciones, que se les apliquen misas para que se termine o se acorte su tiempo en el purgatorio. Entonces, por ejemplo, tenemos historias
de que gente que llega y le dice a uno, Juan José, verás que me soñé con mi papá. Y mi papá me estaba diciendo que le hiciera una novena, que le celebrara unas Eucaristías. Entonces uno, amigos y amigas, uno escucha con seriedad eso. Pero vean qué interesante, en Roma, hay varios testimonios y hay manifestaciones de cómo las almas del purgatorio se han manifestado. Y entonces en Roma hay un museo de las almas del purgatorio. Y ahí se recogen manifestaciones de todo lo que ha pasado con esas almas. Inclusive hay testimonios y hay huellas que ha quedado de la palma de una mano de alguien que visitó a alguien en oración y nadie puede explicar esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una santa colombiana, Santa Laura Montoya. Ella narra en su autobiografía una serie de manifestaciones del alma del purgatorio. Y la Santa Laura Montoya les promete a esas almas orar por ellas para que salgan del purgatorio. Y impresionante también es lo del Padre Pío. El Padre Pío de Pieltrechina. ¿Saben qué decía el Padre Pío? El Padre Pío decía, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían. Vean qué interesante. Más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían a este monasterio. O sea que el Padre Pío oraba mucho y pedía por las almas que estaban en el purgatorio. A San Gregorio Magno, está la historia también, a San Gregorio Magno Papa, se le aparece el monje Justus, el último día de las 30 misas que el Papa San Gregorio Magno celebraba. Y el monje dice que gracias a estas misas ya se había librado del purgatorio. Una santa que conocemos mucho, ¿verdad? Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? Escribe algo interesantísimo ella. Dice ella, mientras estaba ante el Santísimo, el día del Corpus Domini, de repente se me presentó delante una persona envuelta en llamas, cuyos ardores penetraron tan fuertemente que me parecía arder con ella. El piadoso estado en el que me hizo ver que se hallaba en el purgatorio. Me hizo derramar muchas lágrimas, dice Santa Margarita. Me dijo que era religioso benedictino, que una vez escuchó mi confesión y me ordenó que comulgara para compensarlo por tan útil consejo. Dios le permitió dirigirse a mí para que le aliviase sus penas, pidiéndome durante 3 meses estar en todo lo que hiciera o sufriera. Esto lo dice Santa Margarita María de Alacoque. Pero también hay manifestaciones perturbadoras, mis amigos y mis amigas. Es lo que se refiere a las manifestaciones de las almas condenadas. Sus características son totalmente diferentes. No piden oración ni misas por ellas. ¿Y qué hacen estas almas? Perturban la paz, no dan bendiciones. En algunas ocasiones hasta lo que piden son cosas exageradas y pueden ser violentas o causar daño, ¿verdad? Vean qué interesante esto, que en la aparición del 13 de julio a Nuestra Señora de Fátima les muestra los pastorcillos del infierno. Y Sor Lucía lo describe en sus memorias de esta manera. Dice Sor Lucía, mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce, quemados, flotando en el fuego. Ahora, levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos junto con grandes nubes de humo, se caían por todos lados, como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos.
de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Vean qué interesante. Ahora se ha venido hablando mucho de los exorcistas y se han dado muchas noticias a este respecto. Bueno, hay un reconocido exorcista, Gabriel Amor, que escribió un libro, Memoria de un exorcista, y él habla que mi lucha contra Satanás, en donde él habla que fue visitado por 3 almas condenadas que habían poseído el cuerpo de una joven y le infligían dolores y daños físicos. También en este mundo en que nos desenvolvemos, va un mundo material, pero también un mundo espiritual, un mundo diferente, una esfera diferente, están lo que se llaman las almas errantes. Así que las manifestaciones, dependiendo del lugar o del estado en que se encuentra el alma, tienen diferentes características y son diferentes. Estas almas errantes, es posible que un alma no haya encontrado el camino a Dios y esté esperando su juicio. Son las llamadas almas errantes. Esto dice este artículo de Fernando Cárdenas, que esto es una cuestión abierta en la teología. Sin embargo, hay varios testimonios que dan pie para hablar de esa posibilidad de manera de hipótesis. Personalmente dice él que conoce el caso de un médico anciano que contaba que en su época de estudiante debía buscar un esqueleto para estudiar. Una noche, este médico oyó gemidos muy fuertes sin saber la procedencia de dichos aullidos y comenzó a buscar hasta encontrar que provenían del esqueleto que tenía en su cuarto. Al día siguiente lo enterró cristianamente y cesaron los gritos de dolor que había escuchado. Amigos y amigas, el padre Fortea es otro exorcista actual. Él afirma lo siguiente: estas almas errantes estarían en el purgatorio, pues el purgatorio es un estado de purificación. Estas almas llamadas errantes, porque vagan por la tierra, o perdidas, porque perdieron su camino hacia la luz, pueden todavía purificarse. Luego, si estas almas existen, su morada escatológica, sin ninguna duda, es el purgatorio. Amigos y amigas, el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad?, también nos habla de las almas errantes. Y dice él que no existen ángeles errantes, pero sí existen almas humanas errantes. Entonces, hay muchas personas, decía el Padre Pío, que se condenan en el purgatorio porque hay mucha gente que no ora por ellas. Entonces, por eso cuando nosotros oramos y decimos, ¿verdad?, que pedimos a Dios que tenga súplica por los que estamos vivos, pero también por los que están en el purgatorio. O sea, esa es una comunión estrecha. Hay manifestaciones muy misteriosas y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y que nos ayude para poder ser sensibles y sobre todo siempre hacer la voluntad de Dios y saber que los que ya se murieron no se han ido del todo, como dice la canción. No se han ido del todo. Vamos a unirnos a través de la meditación el día de hoy. Vamos a hacer una meditación principalmente por las almas que ya no están con nosotros, por las almas errantes, por las almas que están en el purgatorio y por la misericordia de Dios por las almas que están condenadas, porque eso es lo que creemos nosotros. Ahí en donde está usted, vea esa agua que está circulando. Respire profundo y cierre sus ojitos en este momento. Nos ponemos a pensar en este instante a través de la meditación en las personas que nos han dejado, que han partido a ese mundo espiritual. Ese mundo en donde el propio Señor Jesús dijo que Él se iba porque nos iba a preparar una morada. Y Él mismo lo dijo: en donde yo voy, por ahora no pueden ir ustedes, pero voy a ir a prepararles moradas. Pensemos en este momento
Y pidámosle a Dios por los hermanos y hermanas que han fallecido, por los que ya no están con nosotros, por los que nos han dejado. Y elevamos nuestra meditación, nuestra oración, por aquellos que necesitan de esta oración. Y ahí en donde está usted, diga conmigo: Dios Todopoderoso, en este momento te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que necesitan de purificarse para llegar al cielo. Toma en cuenta nuestra humilde oración y permítenos contribuir para que muchas almas puedan llegar hasta ti, encontrar el camino de la luz y la verdad. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Abra sus ojitos ahí, respire profundo. Muy bien, amigos y amigas. Muchísimas gracias. A seguir creyendo, a seguir confiando y a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para hacer las cosas bien, para que así como disfrutemos de esta vida, también disfrutemos en la otra. Un gran abrazo. No se complique. Viva feliz. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.